Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, todavía no, estamos llegando. Hoy es lunes 28 de agosto y quiero que todo el mundo sonría. Sé que hay gente que vuelve de vacaciones, así que una sonrisita en la boca, así. Te pones unas chinchetas aquí, unos clavos o lo que sea y todo el día sonriendo, ¿vale? Venga, comenzamos. Mirad cómo siguen con las pruebas en las pantallas centrales del lateral oeste. Ahora pasaremos por ahí, Don't worry and be happy, como dirían los ingleses, y como se dice en Parla, no te preocupes y sé feliz. Bueno, vamos a intentar ir por General Perón para ver la zona de Castellana, esa zona del Skybar, así que vamos para allá. De momento la grúa torre que tenemos aquí no han empezado a desmontarla, tiene pinta de que aún sigue siendo útil, así que por lo tanto esas grúas torres aún se quedan. Semana clave en el Santiago Bernabéu porque ya veremos los acabados finales de muchas de las actuaciones que hemos visto durante todo el verano, y sobre todo este sábado ya tenemos el primer partido aquí de la temporada contra el Getafe. Así que vamos a ver qué podemos ver desde esta ubicación y localización desde General Perón. Así que vamos a ampliar a tope, bueno, a tope sería esto, pero bueno, vamos a ampliar ahí con el zoom el teleobjetivo a la zona de las viseras del lateral oeste. Vimos cómo empezaban a colocar estos enganches, esos nexos, justamente en la parte inferior de las viseras, para colocar esas lamas de cierre que, como veremos ahora, un poquito más hacia el norte, colocaron una, pero no han vuelto a colocar más. También vimos cómo empezaban a colocar los paneles definitivos y ese recubrimiento final. La zona del Skybar, esta zona del Skybar que discurre por Castellana, ahí podemos ver cómo no han colocado más paneles definitivos, y vamos a seguir avanzando hacia la Torre C. Sacamos estas imágenes porque desde el suelo de Castellana no podemos ver todas estas imágenes que estamos viendo ahora mismo. Lo que decíamos antes, esa lama de cierre que vimos cómo colocaban y que de momento no la han acompañado con más lamas, así que nada, esa zona ahí pues no se ve muy bien, así que quitamos el zoom y vamos a reengancharnos a ese patinete para que nos dé la vuelta. Mira, ¿ves? Estoy andando, sí, como estás observando. Y gracias a esto estoy ganando money, sí, estoy ganando pasta in the nights, porque me he descargado dos aplicaciones, una es WeWar y otra es Macadam, y gracias a esas aplicaciones, pues, te pagan por andar. Ya sabes, te lo dejo en la cajita de la descripción, y estas son las aplicaciones, WeWar y Macadam. Y si quieres introducir mi código de patrocinio, que es mucho mejor porque te ayudan en el inicio a esta aplicación, pues aquí lo tienes. De todas formas, lo que te digo te lo dejo en la cajita de la descripción. Ahora sí que sí, tenemos el mejor estadio del mundo delante de nosotros. Tú no, quita el Estadio Santiago Bernabéu. Lo siento mucho, árbol, no quería pegarte. Luego me lo devuelves con un ramazo en la cara, pedazo de crack. Venga, vamos a comenzar la vuelta en el día de hoy, lunes 28 de agosto. Ojo que tenemos un medio aquí enfocando al Estadio Santiago Bernabéu, parece que está en directo. Muy, pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 28 de agosto del 2023. Dale a like y suscríbete porque esta semana es trepidante. Ya empieza la liga en el mejor estadio del mundo. ¡Sí! Bueno, hoy es un día también muy, pero que muy especial. Se ha unido a los miembros premium de mi canal Arlindo ACF como sargento. Sí. Bienvenido, pedazo de crack. Muchas gracias por unirte a los miembros premium de mi canal, y también agradecer a todos los que están en el servicio desde hace ya bastante tiempo. Así que muchas gracias a todos, y si quieres unirte tú también, dale al botoncito de unirme que está en rojo y podrás unirte como miembro premium de mi canal. Así que muchas gracias, de verdad, y comenzamos. En este verano hemos visto cómo quitaban una de las grúas torre en la esquina de la Torre C. Ahora veremos en el lateral este cómo va el desmontaje de la grúa torre que están quitando en Padre Damián, y ahí al fondo podemos ver cómo siguen con las pruebas, en este caso en las pantallas centrales del lateral oeste, estas puertas que tendremos en esta zona del Santiago Bernabéu. También hemos visto cómo
cubrían las torres, en este caso con esas lamas en vertical, tanto la torre B como la torre C. Aún faltan sectores por cubrir y también estamos viendo, bueno, ahora lo veremos, cómo colocan esas lamas en vertical en la torre D. Tenemos novedades, están empezando a quitar los adhesivos protectores de estas lamas que tenemos justamente. Qué manía con pasar delante cuando estoy grabando, no lo entiendo. Bueno, aquí lo podemos ver, lo que decía, ya no sé ni lo que estoy diciendo. Están empezando a quitar los adhesivos protectores de estas lamas que están en la parte inferior de la torre B. Siguen con las estructuras de acceso en esta parte, ahora lo veremos mejor cuando nos subamos a la valla. También al fondo están quitando los adhesivos protectores y parece que son los últimos, porque mirad cómo está quedando la parte inferior de la fachada sur. Está quedando hiper mega bonita. Ahora lo veremos cuando acabemos la vuelta. Por cierto, una cosa que se me olvidaba, que si os descargáis la aplicación que te paga por andar, muy importante, y muy importante lo digo en mayúsculas, es que antes de las 12 de cada día, antes de las 12 de la noche de cada día, antes de las 23:59 mejor, es súper importante que se canjeen los pasos. Hay una opción en la interfaz principal que te pone canjear pasos y tú le das a ese botoncito, fácil y sencillo, y los canjeas. Si no los canjeas no sirve de nada, de verdad os lo digo, no es por otra cosa, es que no sirve de nada, hay que canjearlos todos los días. Mira, tan fácil como esto, mira, canjear mis pasos y ya está. A lo mejor te sale algún anuncio, pero normalmente sale esto, solo un poco más de esfuerzo, solo 501 pasos más para alcanzar el siguiente umbral. Y aquí abajo a la derecha, pasos validados. Es importante de que todos los días ponga al menos más de 0. De verdad, que si no, no sirve de nada. Bueno, pues continuamos viendo la obra. Aquí tenemos esos armarios que han utilizado para la colocación de esas lamas en las diferentes zonas y partes de la zona inferior de la fachada sur, que lo que digo, ahora pasaremos por ahí y vamos a ir a Castellana, vamos a pasar por el lateral oeste a ver cómo van con el tema de las pruebas de las pantallas y a ver si tenemos otra novedad inquietante. Vamos para allá. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Lo estáis viendo. Pues dentro de muy poquito ya no lo veréis. ¿Por qué? Porque empieza la operación recogida. Es más, mirad, están empezando ya a barrer, están empezando ya a limpiar todo ese polvo que tenemos en esta esquina de la torre B. Ahí al fondo tenemos una carretilla que está llevando todo ese material residual, en este caso cajas vacías. Aquí tenemos también todo ese material que debe ser que han estado utilizando y que por lo tanto sobra y se lo tienen que llevar. Y ya a medida que vaya avanzando la semana iremos viendo cómo van despejando toda esta zona. Tienen que volver a pintar esos desniveles que hay en la acera para que la gente, las personas que transiten por esta zona sepan que hay un desnivel y no se dejen los cuernos. Y ahí tenemos el recubrimiento de la torre B. Falta algún que otro sector, pero mirad cómo está quedando. Están terminando los anillos inferiores de la misma. Ahí podemos ver un sector en la parte central, como tenemos también en la torre C, y más que nada parece que no han terminado ahí porque hay un pequeño acceso y por lo tanto no se cerrará así como así. Así que resumen de esta zona, tenemos muchísimo trabajo ahora por recoger. Bueno, yo exactamente no, pero si me dicen de ayudar, en este caso para barrer, yo sé barrer, así que les puedo ayudar perfectamente. Yo en mi casa barro, siempre hacia afuera, pero bueno, barro. Y ahí al fondo tenemos las nuevas estructuras para los accesos. Mirad cómo han ido colocando ese material metálico para las nuevas estructuras, para las nuevas puertas. Y veremos en la parte central sobre todo cómo colocan esos banners LED, como han hecho ya en el fondo norte y lateral oeste. Así que seguimos avanzando, vamos a adentrarnos muy profundamente en el lateral oeste y Castellana. Ahí vamos dejando atrás, pero por poco tiempo, a esos cracks que van quitando esos adhesivos protectores y vamos poco a poco entrando en Castellana. Yo creo que al final mi toque preferido se va a quedar ahí, por los siglos de los siglos. Tiene pinta de que no lo van a arreglar, pero bueno. Aquí tenemos una de las grúas torres que irá desapareciendo también dentro de muy poquito, como han ido desapareciendo las de la torre C y Padre Damián. Y tenemos una grúa justamente en la parte central. Vamos para allá y vamos a salir de dudas, ¿no? Venga, vamos para allá. También veremos cuando empiezan a recoger todos estos vestuarios que tenemos en Castellana. Ya sabéis que en julio
empezaron a añadir, sobre todo los que tenemos aquí a la derecha, y creo también que los que están en la parte superior. Así que lo que digo, veremos a ver si empiezan a recogerlos, porque de momento no se ha producido, pero claro, volverán a bajar en plantilla y reducirán trabajadores, así que estaremos muy atentos a ver si se produce. Operación recogida en el Santiago Bernabéu. También tenemos mucho, pero que hay mucho movimiento en la parte de Castellana. Mirad, carretilla para acá, carretilla para allá, parece que están en una carrera. Otra furgoneta para cargar material, y al fondo tenemos las estructuras, esas nuevas puertas que estarán ubicadas en esta zona del Santiago Bernabéu, exactamente en el lateral oeste. De momento no han colocado el banner en la parte intermedia, pero en la parte central sí vimos aquí en el canal como exclusiva cómo empezaron a colocar estas pantallas en la parte central. Viendo los renders, pues coincide perfectamente, y ahí siguen trabajando con los módulos, los diferentes módulos que componen estas grandes pantallas, que la verdad es que en el vídeo se ve muy bien cómo se ven todos esos módulos, cómo se encienden y se apagan, pero en la vida real no se ve, ¿eh? Yo desde aquí, con mis ojos bonitos y preciosos, no lo consigo apreciar. Mira, así es como lo veo más o menos desde aquí, pero si acercamos el zoom, mira, 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 se encienden, se apagan, se encienden, se apagan. Hay sectores donde aún no han colocado los módulos y están trabajando ahora mismo en la zona más cercana a la Torre B. Van poco a poco despejando toda esta zona, porque además vemos todas esas puertas mucho mejor. Aquí había un contenedor y se lo han llevado, y esas estructuras, esas nuevas puertas que tenemos más cercanas a la Torre B, pues de momento lo que hemos visto en los vídeos del interior, no tenemos grandes novedades. Ahí tenemos también esas nuevas lamas. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Que antes he dicho muy rápido de que esta grúa torre parece ser que no la van a quitar, pero, mirad lo que tenemos ahí. Lo que pasa es que no se ve bien por las casetas que tenemos aquí para los vestuarios, pero ojito, cuidado, viendo el telescópico de esa grúa, que van a empezar a desmontar la grúa. Bueno. No me lo puedo creer. Yud, ¿me permites un momento? Voy a subirme encima tuya. Ahí está. Oye que sí, Oye que sí. Van a empezar a desmontar la grúa torre que hay aquí en la Torre B, justamente en la parte sur de Castellana. Ojito, cuidado. Madre mía, esto sí que no me lo esperaba, porque es que otra cosa no me cuadra. Para colocar nuevas lamas y quitar esas lamas que tienen que llevarse, no necesitan una grúa tan grande. Así que tiene pinta de que, viendo ya las otras operaciones con la grúa torre de aquí y con la grúa torre de Padre Damián, pues más que nada sabemos ya las operaciones cómo van. Mira, está subiendo. Se está levantando. Sí, Madre mía, que van a empezar a desmontar la grúa torre de la Torre B. Estoy flipando. Es decir, que en Castellana ya no tendríamos ninguna grúa torre. Oye, mirad qué imagen más bonita, saliendo el sol, penetrando ahí en las lamas. Bueno, lo que iba a decir, que me he quedado a medias. He visto esa grata sorpresa. Grata, a ver, en el sentido de que la voy a echar de menos, porque ella sabe que la voy a echar de menos, pero si quitan una grúa torre es muy buena noticia. Es que se está acabando la obra del Santiago Bernabéu poquito a poquito, suavecito, como diría Luis Fonsi. De momento, lo que decía, pues esas lamas que volvieran a colocar, esos adhesivos protectores, pues no se las han llevado. Veremos a ver cuándo lo realizan, y tiene pinta de que lo van a hacer en los parones que tenemos de aquí a final de año. Casi se me olvida, pero el otro día empezaron a quitar esos adhesivos protectores. Gracias. Es que hay gente, gracias. Hay gente que es agradecida y pasa y baja la cabeza. Hay otras personas que quieren sacar todo su careto. Bueno, lo que decía, que me voy por las ramas. El otro día empezaron a quitar esos adhesivos protectores en la parte inferior de la fachada, sobre todo en la parte sur, y quitaron unos sectores, pero de momento, a partir de la zona central hacia la Torre C, no han quitado los demás. Qué bien que se está hoy,
Otro camión cargado que se va, abandona la obra, mirad. Todas las cajas que ya se han ido utilizando, ya se va del Santiago Bernabéu. Así que bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la esquina de la Torre C, hoy lunes 28 de agosto. Ya sabes, aparte de darle like y suscribirte, sonríe, que la vida es maravillosa. Ahí siguen con las pruebas las pantallas centrales del lateral oeste. Vamos a ir diciendo poco a poco también adiós a esta grúa torre que tenemos en la parte sur de Castellana. Bueno, la única que queda ya. Vamos a ir haciendo un barrido, navegando en los diferentes elementos, contrapesos, plumín, el gancho, el sistema giratorio, porque ya tiene las horas contadas, Tiene las horas contadas, madre mía. Veremos a ver si también van a desmontar las que quedan. Madre mía, pero es que nos van a dejar sin grúas torres ya, que se va a inaugurar esto en menos que canta un gallo. Fachada oeste del Santiago Bernabéu. De momento no se han llevado esas lamas que se tienen que llevar. La esquina de la Torre C, donde han vuelto a colocar, por cierto, esas lamas que se llevaron, que debe ser que estaban deterioradas o estaban rotas. Como podemos comprobar, ya están totalmente colocadas de nuevo en su sitio. Mira, 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 ya no hay ningún hueco. La verdad es que antes no me había dado cuenta. Me he dado cuenta ahora sobre la marcha. Y ahí tenemos la esquina de la Torre C en su parte superior, en la parte de las viseras que están también... ¡Ahí va! Pero bueno, estos son mis amigos los coreanos o los japoneses. Ah, no me han reconocido. Bueno, lo dicho, ahí tenemos en la parte superior esas lamas en la parte de la visera. Vimos cómo colocaban esos nexos y de momento no han instalado esas lamas de cierre. Así que continuamos, vamos hacia el fondo norte. Ichi ni san. Gracias. Cómo me gusta Japón y sus japoneses. Bueno, han dicho Real Madrid, pero bueno, quería que dijesen a la Madrid, pero no ha sido posible. Pero bueno, algo tenemos, ¿no? Ay, Japón, Japón. Me encantaría ir a Japón. Bueno, pues no sé si este material lo acaban de traer o si lo están cargando para llevárselo, pero tiene pinta de que esos cristales, esas mamparas, ese vidrio es para los palcos, esos nuevos palcos, ¿no? Me imagino que será para descargarlo. Esta última semana tienen que estar los del tercer y cuarto anfiteatro completamente listos. Ya sabéis que ayer domingo y sábado estuvieron trabajando en todas esas líneas de palco, por lo tanto les urge tenerlos a tiempo. Bueno, pues bienvenidos un día más al fondo norte. De momento estas guías verticales han colocado las pletinas. Ahora acercaremos el zoom porque nos da encima el sol de cara y no se puede ver muy bien. Bueno, desde esta ubicación se ve mucho mejor porque no nos está dando el sol en la cara, en el jepeto, como dirían en Parley. Aquí tenemos los dos soportes verticales, estas guías verticales que han instalado en esta zona del Santiago Bernabéu para el cierre de fachada. En la guía que tenemos a la derecha han colocado las pletinas, luego colocarán las pestañas, luego los nexos y por último esas lamas que conectarán con las que tenemos ya instaladas en la misma Torre C, y en la izquierda el mismo proceso que en la derecha, pero para conectar las lamas con la fachada norte. Vimos cómo colocaban este banner LED en una de las nuevas puertas aquí en el fondo norte y Rafael Salgado, y de momento pues no han colocado más. Veremos a ver esta semana es clave, no, lo siguiente, para ver los remates finales, esos acabados finales en todas esas zonas que tienen que estar operativas y habilitadas para el día 2 de septiembre, ese primer partido de Liga aquí contra el Getafe, este sábado a las 4:15 de la tarde. Bueno, pues aquí también tenemos operación recogida. No sé si es en recogida o no, porque esos palets están totalmente protegidos y envueltos de ese plástico negro. Veremos a ver si se los llevan o van a trabajar en el interior con ese material. Ahí tenemos las puertas de acceso, lo que digo, veremos a ver esta semana, que es semana clave para ver esos acabados finales, esos remates finales. Han creado aquí una especie de corralillo, una especie de pasillo, aquí lo podemos ver, y justo entre medias hay unas nuevas lamas, están en esa ubicación.
También tenemos las puertas de acceso ya sin los adhesivos protectores. Vamos a ver si van a seguir colocando lamas en vertical, esas hojas en vertical, sobre todo en esa puerta que tenemos ahí al fondo, que vimos cómo colocaban en la parte inferior, pero no en la superior. Así que veremos a ver esta semana con qué nos sorprenden. Tampoco han retirado esos adhesivos protectores de estas lamas que están en la parte inferior de la fachada, en esa zona de allí, en ese sector, sí los quitaron. Y poco más que comentar, la verdad. Voy a dejar el modo gran angular, os quiero enseñar esas piezas blancas que van a subir a la zona de la visera. Ahí están, ya sabéis dónde van, ¿no? Luego en el interior lo veremos, pero esas piezas blancas las encajan y las conectan en la zona inferior de la visera, justamente en el lateral del paseo 360 que discurre por aquí por Rafael Salgado. Vamos a avanzar, vámonos hacia Padre Damián. Van llegando también camiones de ayuda humanitaria a esta zona del Santiago Bernabéu, que sobre todo también tenemos muchas zonas VIP y entradas VIP en esta ubicación. Así que bueno, pues también iremos viendo a lo largo de la semana cómo traen cámaras frigoríficas y demás máquinas para las zonas de restauración. Seguimos viendo esta grúa torre, que veremos a ver cuántos días le queda aquí en la obra. De momento pues no veo ningún indicio de que vayan a desmontarla. Ahí podemos ver cómo están bajando esas cámaras para las zonas VIP, porque dentro de muy poquito volvemos a las reacciones aquí en el canal. Volvemos a ver el balón como rueda en el Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando. De momento estas guías verticales que tenemos en la parte más cercana a la Torre D no han colocado ni siquiera las pestañas y mucho menos los nexos, así que tiene pinta de que no va a llegar a tiempo para este partido contra el Getafe. Torre D, bajamos un poquito y vemos el recubrimiento final con esas lamas en vertical. Mira cómo está quedando la Torre D. A ver si empieza ya la Torre A a sufrir este mismo trabajo. Yo no sé cómo no tiene envidia y se ponen ya a colocar esas lamas en vertical. Por cierto, mirad la zona de los nuevos accesos en la parte norte del lateral este y Padre Damián. Ahora lo veremos mucho mejor de frente, pero así es como van avanzando. En teoría tienen que ir habilitando poco a poco esos nuevos accesos en Padre Damián. Así que lo dicho, dejamos atrás el fondo norte y vamos a ver las novedades que tenemos en el lateral este. Pero antes voy a probar suerte. Bueno, lo importante es participar, así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al lateral este y Padre Damián. Pero antes de pasar profundamente a esta zona, vamos a ver ese acabado final que está teniendo, en este caso, la parte inferior de la Torre D. Hoy la verdad que no veo mucho movimiento en la zona, pero así es como avanza a lunes 28 de agosto del 2023. Tenemos una plataforma de tijera con dos pedazos de cracks en la parte superior midiendo. Ahí lo podemos ver, como miden con esa cinta. Bueno, más bien es un tráctel, ¿no? Tiene pinta de tráctel. Están apretando ahí esa nueva estructura, esas nuevas piezas para los accesos en toda esta zona. Por cierto, vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo van avanzando en estas puertas de acceso en el torreón norte. Ahí está un manipulador que se asoma en imagen y bueno, pues podemos ver que en la parte central ahí parece que van a colocar algún tipo de cartel informativo, algún banner, pero aún falta mucho trabajo en estas nuevas estructuras. También en la parte inferior de la fachada, como podemos observar, no han quitado esos adhesivos protectores. Veremos a ver si esta semana también trabajan en esa zona. Seguimos avanzando, vamos a ver si están demoliendo el dado de hormigón de donde estaba situada y montada la grúa torre que vimos la semana pasada, cómo desmontaban. Por cierto, ya se nota el tráfico, ¿eh? Ya se nota que la gente vuelve de vacaciones. Venga, a levantar España. Bueno, pues parece que no se ha tocado todavía esta base de hormigón, ni siquiera han quitado las vallas en la parte superior. Creo que no se ha tocado nada de nada. De todas formas, lo que dije, para demoler todo eso, madre mía, van a necesitar un montón de tiempo. Ahí tenemos las puertas centrales en el lateral este. Vimos cómo colocaban la semana pasada esos nuevos paneles metálicos en vertical. Ahí los tenemos
casi me da en la nariz y todo, del zoom que le he metido. De momento pues no hay más novedades. Están con una plataforma en esas estructuras más cercanas a la torre A. Están con un destornillador eléctrico, pero poquitas novedades más, la verdad. Vamos a movernos un poquito más hacia la zona central y a ver si enganchamos alguna nueva novedad. Vale. Tenemos una nueva grúa colocada y montada en la parte central de Padre Damián. También tenemos al fondo, mira, lamas. ¿Lo veis, no? Aquí están en imagen. Y también si dejamos el modo gran angular y nos vamos a esta localización, tenemos el hueco en la parte central. Así que juntando todos estos factores, y si las matemáticas no fallan, que nunca fallan, van a empezar a cerrar el hueco que tenemos en pantalla. Van a cerrar la tripita, la tripota, como queráis decirlo. Así que creo que va a merecer la pena esperar a que coloquen la primera lama. Está sacando el telescópico la grúa y ahora bajará el gancho, ese gancho que tenemos ahí. Ahí está. Así que en breve van a empezar ya a tapar este hueco de la parte central del lateral este. Por cierto, se me ha olvidado sumar a la operación que tienen que estar las dos plataformas para que los cracks comiencen a colocar las lamas, y ahí tenemos una de ellas y ahí a la izquierda tenemos otra, así que las sumo a la operación matemática. Bueno, aparte de eso, quiero sumar a la operación matemática que han colocado las eslingas a este armario de lamas, así que al final no termino la operación matemática en el día de hoy. Bueno, pues prácticamente no puedo comentar muchas cosas más, sobre todo porque tenemos muchas partes totalmente tapadas con esas vallas blancas como nuestro corazón madridista. Ya vimos allá al fondo cómo seguían colocando ese suelo del material de granito. Bueno, vimos porque realmente se ve desde el exterior, pero no podemos estar ahí. Y también cómo han tratado esta nueva acera de Padre Damián. De momento no tenemos ningún tipo de movimiento, no hay nadie. Tenemos un generador justamente aquí. Las farolas pues no han comenzado a colocar los cabezales, esas cabezas propias de las mismas farolas. Estas de aquí tampoco. Y se supone que toda esta zona va a estar transitable para el día de partido ya. Ya no se va a cortar como se ha hecho todo este tiempo. Bueno, que tenemos movida en el caso Rubiales. La madre de Rubiales se declara en huelga de hambre. Se ha encerrado en la iglesia de Motril hasta que se encuentre una solución a la que cree que es una cacería inhumana y sangrienta que están haciendo con su hijo, con algo que no se merece. Madre mía, ¿en serio? ¿Hasta dónde puede llegar el victimismo, eh? De verdad que lo digo. Madre mía. Y ya os digo que hoy se celebra una reunión de urgencia. Veremos a ver qué es lo que declaran. Bueno, operación césped, ya sabéis que hoy tienen que acabar con la colocación del nuevo césped. Ahora cuando entremos lo veremos, pero seguramente ya estaréis totalmente informados e informadas. Plaza de Sagrados Corazones, poquito movimiento. Aquí están descargando una mini cargadora con la pala. Ahí al fondo esas lamas que van a subir para cerrar la parte central del nuevo edificio, gracias a esa pedazo de grúa que han montado y que han colocado en Padre Damián. Ahí al fondo la nueva estructura con las pruebas de esos LEDs en su interior, toda esa estructura para los eventos VIP. Y veremos a ver también qué es lo que nos ofrece esta ubicación antes del primer partido de Liga contra el Getafe. Veremos a ver cómo nos dejan esta plaza de Sagrados Corazones. Seguimos hacia el fondo sur. En la parte superior de la torre A, como podemos observar, en la zona de las viseras no han empezado a colocar las pestañas. Seguimos igual. Esas lamas de cierre aún no han quitado los adhesivos protectores. En una de ellas sí, pero solamente en la parte inferior. Y veremos a ver cuándo empiezan a colocar las lamas de rejilla. Tiene pinta de que hasta que no cierren este hueco que tenemos en la zona de la tripota, no empezarán a instalar esas lamas de cierre. Bueno, pues modo gran angular, ya sabes, descárgate la aplicación que te paga por andar, dale a like y suscríbete a este vídeo. No estoy pidiendo mucho, es totalmente gratuito todo. Bueno, pues vamos dejando atrás la fachada este del Santiago Bernabéu, vamos entrando en el fondo sur del estadio. Aquí tenemos la parte inferior de la fachada, justo en la zona de la torre A, con esas nuevas lamas donde podemos observar
que no han retirado todavía esos adhesivos protectores. Y también tenemos los propios anillos de la torre A, que como podemos observar pues no va a llegar a tiempo para ver cómo tapan con esas lamas en vertical, como han hecho en la torre B, torre C, y están haciendo también en la torre D. Ahí tenemos dos plataformas, el fondo sur a nuestra izquierda, y parece que están trabajando en la colocación de esos nexos, en esas conexiones fijas entre las costillas y la propia fachada. Es importante cerrar también esta zona cuanto antes, si no, ¿de qué sirve cerrar las otras si no tienes continuidad y uniformidad? Mira, 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 qué pedazo de baldosa de granito, mira, 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 lo que tiene que pesar eso, qué barbaridad, lo que tiene que pesar eso, madre mía del alma querida. Entre tres trabajadores, sí, tres, han tenido que llevar esa baldosa de granito. Qué verdadera locura. Wow. Bueno, pues aquí tenemos la fachada sur del Santiago Bernabéu. Ahora veremos cómo quedan esas lamas que han ido quitando esos adhesivos protectores. También cuando se quite la furgoneta in the night. Y el otro día vimos cómo empezaban a hormigonar la losa, en este caso de lo que va a ser la futura grada desmontable que vamos a tener en esta localización. Hoy no tenemos mucho movimiento, creo que tenemos una mesa tronzadora justamente donde está pasando el pedazo de crack, y lo que digo, no tenemos mucho movimiento. Veremos a ver cuándo empiezan con los trabajos de la instalación de esa grada desmontable. Este hueco sigue virgen, no han colocado las pestañas, y vamos a ver qué tenemos en esta zona del fondo sur. De momento, mirad lo que están haciendo, están colocando más nexos en esa guía vertical más cercana a la torre B. Ahora lo vemos mejor. Como hemos comentado al principio del vídeo, ahí tenemos a los pedazos de cracks cómo están retirando esos adhesivos protectores a estas lamas en la parte inferior de la torre B. Por fin, porque hace ya tiempo colocaban estas lamas que tenemos ahora mismo en imagen, y ya por fin hoy, 28 de agosto, están retirando esos adhesivos protectores. Esto primero. Segundo, lo que hemos dicho antes, están colocando los nexos en esta guía vertical que faltan por colocar. Así que esto yo creo que sin ninguna duda va a llegar totalmente tapado con esas nuevas lamas para la piel envolvente, listo para este partido contra el Getafe este sábado. Así que muy buenas noticias. Falta, pues viendo las dimensiones de ese nexo, pues faltan como 2 tiras de nexos por colocar en esa zona. Seguimos viendo cositas aquí en el fondo sur. Ahí tenemos la parte inferior de la fachada. Hemos visto cómo han retirado todos los adhesivos protectores y mirad qué bonito queda, Tenemos una extraña separación en la parte superior, pero es posible que eso sea para el tema de la iluminación que va a tener la fachada del Santiago Bernabéu, y así va quedando. En la parte inferior tenemos las nuevas puertas de acceso. Han ido colocando esas hojas en vertical, aún no han retirado los adhesivos protectores, pero por norma general tenemos todas las estructuras en el fondo sur con esas hojas en vertical, excepto las que se aproximan y se acercan a las torres A y B respectivamente. Ahí podemos ver cómo han ido avanzando con esas nuevas estructuras de acceso aquí en el fondo sur. Ahí están colocando otro nexo, así que nada, acabamos la vuelta y el vídeo aquí, pero luego no os preocupéis porque accederemos al interior del Santiago Bernabéu. Muchas gracias, y si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y descárgate las aplicaciones que te pagan por andar. Nos vemos en un rato, chao, chao. Oh, mira qué cochazo, el típico coche americano, tío. El típico coche americano, cómo me gustaría estar montado en ese coche mientras transito por Wall Street. Bueno, pues lo dicho, nos vemos en un rato. Chao, chao, pescaos.